Transformando Corazones. Pues gracias al Señor porque nos permite un día más estar frente a ustedes. Y pues gracias al Señor, ¿verdad? Por el aire que nos brinda, por la vida. Y bueno, el estar aquí es un privilegio, gracias al Señor. Y pues a todos ustedes. Y bueno, como habíamos quedado en el anterior programa, íbamos a tener una continuidad del testimonio de nuestro pastor Concepción Ramírez. Y bueno, iba a traer a una persona también, pero no pudo venir por causas de salud, así es que, pero vamos a continuar con la segunda parte del testimonio y pues dando una pequeña reseña del testimonio anterior, que el hermano Concepción viene de una familia disfuncional, con un padre violento, adicto al alcohol, maltratador, ¿verdad? A su esposa, a sus hijos, causa por la cual el pastor Concepción empieza a tomar decisiones equivocadas, caminos equivocados, con tal de tener una identidad, buscar a alguien de la cual él no tuvo. Ese padre, él trataba de buscar ese cariño, esa identidad, de buscar a alguien que pues posiblemente pueda sustituir ese amor de padre que él no tuvo. Y bueno, vamos a dar una continuidad de su testimonio. Aparte de eso, pasa una situación de salud muy crítica, por lo cual el día de hoy él sigue esos tratamientos. Así es que, bueno, pongamos atención. Sé que en todo el Señor nos habla. Estamos aquí para hacer lo que Dios nos permite hacer. Entonces doy la bienvenida al pastor Concepción Ramírez. Gracias por estar nuevamente en su programa Transformando Corazones. Amén. Para nosotros es un honor y un privilegio el poder estar aquí con ustedes, sierva del Señor. Amén. Y antes, gloria al Señor, de continuar, nos gustaría, si el Señor lo permite, leer un versículo de la palabra del Señor. En Daniel capítulo 4, versículo 2, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Esto es el rey Nabucodonosor cuando Dios permitió que fuera restaurado del estado en el cual Dios había permitido que él llegara a estar. Y nosotros, cuando somos restaurados, cuando Dios extiende su mano de misericordia y levanta nuestras vidas, es algo muy necesario y a la vez una señal de agradecimiento el poder declarar las maravillas y los milagros, las misericordias, podríamos decirlo de esta manera, ¿verdad, sierva de Dios?, que el Señor ha hecho con nosotros. Y pues en esta tarde, como en la reseña que usted dialogaba basado a la grabación previa tocante a nuestra vida, creo que nos vamos a identificar en esta tarde o en este día con varias familias, con varios jóvenes, con varias personas que quizás hemos pasado por el mismo trasfondo. Y yo quiero decirles de que el dolor no es un estado permanente para el ser humano. El dolor, la angustia, la tragedia, el quebranto, el menosprecio, viene por causa del pecado. Pero cuando el Señor viene a nuestros corazones y perdona nuestros pecados y nos permite conocerlo a Él, entonces nuestro pasado cambia. Y así como Dios ha estado trabajando con nosotros y como Dios ha estado por su gracia trayéndonos de un pasado difícil, ahora por su misericordia a conocerlo, así también el Dios del cielo quiere hacer con cada uno de ustedes que nos honran en esta preciosa hora a través de su audiencia en este programa. Y continuando con la grabación previa y continuando con el testimonio, sinceramente yo quiero decirles de que Dios es un Dios real. Comentábamos la sierva de Dios y continuamos de que nosotros pasamos por una etapa muy difícil en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Lamentablemente llegamos a tomar decisiones difíciles. La verdad que hay muchos jóvenes allá afuera que quizás
viven lo mismo, viven quebrantados, viven con un vacío, viven buscando algo o alguien que llene ese vacío que hay dentro de sus corazones, buscando alguna persona, buscando alguna aventura, buscando alguna droga, buscando algún estupefaciente en el alcohol, en los vicios. Pero yo quiero decirles que nada ni nadie puede llenar su corazón, solamente el Señor Jesucristo. Recuerdo yo, sierva de Dios, retomando, que yo me encuentro aquí en Santa Ana a los 18 años, cuando el momento que Dios cambia mi vida, el momento que Dios toca mi corazón, en el momento de mi conversión. Yo recuerdo que yo estaba durmiendo a la par de mi novia aquí en la ciudad de Tustin. De repente yo había usado algunas sustancias. En el término juvenil dicen que uno se había cruzado, en el aspecto de que uno usa varias sustancias que de repente tienen un efecto en el cerebro. Recuerdo que esa noche no se me olvidará. Yo no podía respirar, no podía moverme, no podía hablar, sentía ahogarme, mi cuerpo estaba paralizado. Yo entendí de que si yo seguía así segundos más, yo iba a morir, porque ya no había alguna parte en mi cuerpo que me respondiera, ni la respiración, no podía respirar. Los pulmones se me habían comprimido, los músculos se me habían congelado, yo no podía moverme. El habla de la conexión del cerebro para hablar, no podía yo hablar. Lo único que funcionaba era mi consciente, y yo sabía que yo iba a morir. Yo sabía que si algo no pasaba, yo ahí iba a terminar mi vida. Recuerdo que en ese momento yo le pedí a Dios que me ayudara, solamente con mi consciente, en mi mente, en mis pensamientos. Le pedí a Dios otra oportunidad. Dios, por su gracia, nos dio otra oportunidad. Dios permitió que saliéramos de ese trance. Y empecé a sentir una hambre, una necesidad, una urgencia por buscar de Dios. Yo sabía que si yo no buscaba de Dios, yo iba a parar en la cárcel, o dos, yo iba a morir por el estilo de vida que yo vivía. Y pasaron algunos 2 o 3 meses después de esa experiencia que mi mamá enfermó de cáncer, y yo tuve una necesidad, sierva de Dios, de buscar a Dios, no solamente por lo que yo estaba viviendo, por el vacío que había en mi vida, sino también ahora por la enfermedad de cáncer de mi mamá. Y yo recuerdo que en esa angustia yo buscaba ayuda, llamé a Información 411, empecé a asistir al salón del reino de los testigos de Jehová, pero mi vida no cambiaba, no había una transformación, no había un cambio. Yo seguía siendo la misma persona, hasta que alguien en mi trabajo me presentó al Señor Jesucristo. Alguien tomó el tiempo y me dijo que había alguien que podía cambiar mi vida, había alguien que podía darme esperanza, que podía llenar el vacío de mi corazón, y que podía no solamente ayudarme a mí, sino ayudar a mi mamá, que estaba hospitalizada por un cáncer que en ese momento pudo haber sido un cáncer terminal. Ella estaba como en etapa 4 de colon cancer, de cáncer en el colon, y ella, de acuerdo al diagnóstico médico, si hubiéramos dilatado un poco más, quizás mi mamá hubiera muerto. Pero a lo que vamos en esta experiencia es de que me predican el evangelio y yo empiezo a creerle a Dios en mi desesperación. A veces alguien dijo que la mayor oportunidad de buscar a Dios es cuando realmente nosotros lo necesitamos, ¿verdad? Otras personas dicen que no hay mejor comida que el tener una fuerte hambre. Y yo creo que es una bienaventuranza. Por eso el Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea, bienaventurado es la persona a veces que se encuentra en un momento de aflicción, de dolor, de quebranto, porque cuando nosotros no tenemos a quien más pedirle ayuda, es cuando a veces en lo humano, es cuando levantamos los ojos a Dios y le pedimos a Dios misericordia y que nos ayude a poder salir adelante de la circunstancia que nos encontramos. Empecé
a ir a la iglesia basado a la conversión que el Espíritu Santo obró en mi vida al aceptar yo al Señor Jesucristo. Estoy hablando por ahí como en el mes de septiembre del año 1997. Y empecé también a creerle a Dios que Dios podía sanar a mi mamá de ese cáncer que le habían detectado. Y empezó la lucha de cáncer con mi mamá. Ella estuvo luchando con el cáncer por 17 años. Ella partió a la presencia del Señor en el año 2014 con otro cáncer en los pulmones y cáncer en el tracto biliar en la Ciudad de México. Después de haber experimentado a primera mano el cáncer en mi propia madre, y después de haber humildemente estado en experiencias así, Dios puso en mi corazón el deseo de visitar hospitales y de asistir a algunas personas también que estaban pasando por cánceres. Dios nos permitió el poder matricularnos en una escuela de capellanes y tener una licenciatura en capellanía y el poder asistir a varios hospitales de aquí del condado de Orange, y mayormente también personas que pasaron la misma etapa que me había pasado por la enfermedad de cáncer. Algunas personas Dios los sanaba y se restauraban, y algunas personas morían, y Dios nos dio el privilegio en varias ocasiones de poder predicar en los funerales de ellos. Pero llega al año 2017 en mi propia vida, ya en mi propio cuerpo, donde yo, sierva de Dios, empiezo a experimentar algo dentro de mi ser. Yo empiezo a mirar que yo empiezo a sangrar, y yo por momentos yo trataba de no pensar en que yo pudiera tener alguna enfermedad en el cuerpo. Yo estoy casado, tengo 5 hijos, y para este tiempo, gracias al Señor, ya estábamos trabajando en el ministerio. De repente era muy continuo el sangrado, por decirlo así, era 2 o 3 veces al día que yo miraba sangre, y por varios meses yo lo traté de ponerlo a un lado por las ocupaciones que yo tenía, hasta en diciembre del 2017, donde yo tengo una fuerte fiebre, una fuerte temperatura, y acudo a una clínica y me mandan con todo respeto hacia el baño y me dicen cuáles son los síntomas que tienes. Yo les empiezo a decir, miren, esto y esto es lo que he estado experimentando, y ellos dicen, ok, con todo respeto, ve al baño y regresa para acá. Había una fiebre que no se me bajaba, y de repente ellos entran al baño y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que irte inmediatamente de emergencia al hospital, porque necesitamos que vayas y que en el hospital te den un diagnóstico, pero tienes que ir a hoy mismo. Recuerdo que la doctora de esa clínica me dijo, mira, si no te vas a hoy, yo te voy a llamar dentro de una hora, pero yo necesito que tú te me vayas ya al hospital. Recuerdo que esa noche, humanamente yo no muy bien quería por mi situación de mi familia, de mis hijos y de la iglesia. Pero basado a lo que yo estaba experimentando, la fiebre eran como 2 días que no se me bajaba, y el sangrado continuo. Acudí al hospital, y de ahí comenzó las citas y el diagnóstico de que lamentablemente también yo tenía pólipos cancerosos en el colon. Para esto, en el año 2018, julio 5 del 2018, gracias a Dios, Dios permite que me operen. Ya había pasado yo casi 1 año sangrando. En esa operación me remueven prácticamente todo el intestino grueso, el colon. Gracias a Dios me dejaron un poco del colon para yo funcionar como una persona normal. De otra manera yo tendría que tener una bolsa a la par de mi estómago para sobrevivir. El doctor no vio que había necesidad de darme quimioterapia y me dejó así, me dio de alta. Después de algunas citas de seguimiento me dio de alta. Pero justo menos de 1 año después,
en el mes de abril del año 2019. A mí me operan en julio 5 del 2018. Y en el mes de abril del año 2019 yo empiezo a experimentar en mi cuerpo, sierva de Dios. No sé, aquellas personas que puedan estar pasando lo mismo. Yo les quiero decir que hay esperanza en Dios y que si el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Yo empiezo a experimentar, sierva de Dios, una reacción en mi cuerpo difícil. Empiezo a experimentar una picazón en todo el cuerpo. Yo no podía dormir de una picazón en la cabeza, en los brazos, en la espalda, en los pies. Yo me rascaba hasta sangrar. Yo sangraba a veces porque era tanto la picazón que yo sentía en el cuerpo, como si me estuviera hirviendo por dentro en la piel. Y yo recordaba a Job, cuando la Biblia dice que Job fue herido con una sarna, y dice la Biblia que se sentaba sobre cenizas y él se rascaba con un pedazo de barro, era tanta el ardor en su piel. Y yo recordaba lo que la palabra del Señor decía acerca de este hombre de Dios, porque había noches, sierva de Dios, que yo no podía dormir. A veces dormía 3, 4 horas y al otro día a trabajar, y después en la noche el ministerio. Yo empecé a bajar de peso, mis ojos se me pusieron amarillos, la piel se me puso amarilla. Empecé a bajar de peso de una forma drástica, un cansancio terrible, crónico, que embargaba mi cuerpo. Yo tenía que sacar fuerzas de la debilidad para trabajar y para poder continuar en el ministerio. A final de ese año 2019 yo entraba y salía del hospital. En el hospital UCI tomaron mi caso porque los doctores no encontraban qué era lo que estaba pasando conmigo, y de acuerdo al diagnóstico médico, esto le sucede solamente al 0.4 de pacientes en el país. Y después de varias pruebas, ellos decían: tienes cáncer, pero no te encontramos cáncer. Y el asunto es de que estaba escondido alrededor del tracto biliar. El tracto biliar, había crecido un tumor alrededor del hígado y me había bloqueado el tracto biliar, lo que producía que la bilis corriera por la torrente sanguínea, y eso había causado icterexia, y por eso se me ponían los ojos amarillos, la piel amarilla, y era una picazón terrible en todo el cuerpo y una pérdida de peso que empecé a bajar bien rápido. Y de repente, basado a los estudios y a los MRIs, a los CT scans que me hacían en el hospital, se dieron cuenta que había cáncer en la vesícula biliar. Después de varios procesos médicos y tratamientos con morfina, con Vicodin, con medicamentos fuertes, opios como Norco, había veces que ni el medicamento ni la morfina para estos pacientes de cáncer que nos pueden estar sintonizando. A veces hay veces que ustedes se podrán relacionar a esto, que ni la morfina, cuando el dolor está muy elevado, no le calma a uno el dolor. Pero yo quiero decirles de que para ustedes hay esperanza. Así como hubo esperanza para mí, Dios no hace acepción de personas. Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Y así como Dios obró conmigo, Dios puede obrar con ustedes también. Recuerdo, sierva de Dios, que me dicen, de acuerdo a todos los tratamientos que me estaban dando, me pusieron un tubito para poder abrir el tracto biliar y para que la bilis pudiera correr en el canal donde debía de correr. Y al final deciden darme una cita para una operación el 30 de enero del año 2020. Yo recuerdo que para este tiempo ya el dolor era terrible. Yo no aguantaba ya mis dolores de cáncer, y recuerdo que por un tiempo me suspendieron el medicamento para prepararme para la cirugía. Esa madrugada me querían a las 5 de la mañana en el hospital. Yo recuerdo, y igual hablo a la audiencia que está pasando por alguna enfermedad terminal, por alguna situación difícil, que en el Señor hay esperanza. Recuerdo que llego yo al hospital casi apenas pudiendo caminar por causa del dolor y ya la debilidad física que yo ya llevaba ya por varios meses. Y me dicen ellos: tienes que
prepararte porque la operación, pregunto yo, ¿cuánto tiempo va a durar la operación? Me dicen aproximadamente 12 horas. Y me dicen, mira, te vamos a poner esta jeringa en tu espalda porque te vamos a tener que poner una epidural, en español es la raquia. Esto y estos son los peligros que pueden suceder con esta inyección, pero necesitamos ponértela porque los dolores después van a ser un poco difíciles para que tú los puedas tolerar. El momento que yo llego a ese momento y llego al área de preparación antes de entrar al quirófano, me dicen, sujeta tus brazos sobre, era como un poste, sierva de Dios, donde uno se debe de inclinar para que abrir más la espalda, para que ellos puedan entrar con la aguja para poder inyectarle a uno la sustancia médica de medicina para poder sufragar los dolores después de la operación. En ese momento yo recordé Isaías 53, cuando la Biblia dice que el Señor fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y eso trajo mucha esperanza a mi vida. Yo le quiero decir a la audiencia que cuando ustedes estén pasando por alguna situación difícil, el Señor es quien puede traerles fortaleza cuando nosotros nos entregamos a su plan y no cuestionamos a Dios, sino decimos, Dios, aquí estoy, haz tu voluntad en mí. Lo que pasó es de que Dios permitió que me operaran, y en los pocos minutos, si el Señor nos permitiera, y nos gustaría rápidamente nada más abordar algunas visiones que por lo general yo me he detenido en compartirlas a las personas así de una forma personal, pero creo que en este momento, en los breves minutos que restan, sería una bendición si me permitieran, sierva de Dios, el poder compartir unas visiones que Dios nos permitió. A mí me operan el día viernes. El día sábado yo estoy con el corazón bien elevado, me hacen otra operación de emergencia, aproximadamente sábado 10 de la noche llaman al doctor, a las 2 de la mañana me están operando de emergencia para amanecer domingo, porque mi corazón no bajaba y había una infección interna, y estaban mirando cómo poder controlar mi cuerpo, porque miraban que si yo seguía así, yo podía morir de un paro cardíaco. Esto amaneciendo el domingo 2 de la mañana, Dios permite que ya el cuerpo se controle, me ponen otro tubo dentro del cuerpo. Ya para eso del día lunes a las 3 de la mañana, Dios empieza a tratar con mi vida, y si Dios me permite en los últimos minutos, ahí yo empiezo a mirar, sierva de Dios, a seres, porque en el hospital no solamente se mueven ángeles, pero se mueven demonios. Yo empiezo a mirar seres que entran a mi cuarto y se posicionan cerca de mí. Yo discierno que no son personajes enviados por Dios, y le pido a Dios que me ayude en esos momentos, porque es palpable. El mundo espiritual en esa madrugada se me abrió, y Dios permitió que yo empezara a sentir y empezara a mirar a seres anormales. En ese momento yo le pido a Dios ayuda, y le pido al Señor que envíe ángeles para que estén conmigo en ese proceso de poder sanar, de poder estar estaba yo en terapia intensiva, entre si yo quedaba bien o si Dios por su gracia me recogía. Recuerdo que vino una palabra a mi vida que el Señor me dijo, te he traído a este lugar para probar tu corazón y para que veas mi gloria. Yo me quedo meditando en esas palabras, y yo empiezo a mirar, sierva de Dios, veo un monte elevado. De repente veo al cielo y el aspecto del sol es como las 11 de la mañana. Y veo de repente abajo del monte que va descendiendo un hombre de Dios, que en esa visión que Dios me estaba permitiendo ver era nuestro padre Abraham e Isaac descendiendo del monte Moriah. Isaac iba a su mano izquierda y nuestro padre Abraham iba a la derecha. Isaac llevaba las ramas del holocausto cargando en su mano izquierda, y Dios me permitió entender de que Él me estaba dando otra oportunidad de vida. Amén. Creo que por el factor tiempo. Sí.
Amén. Gracias, pastor. Por supuesto, el Señor siempre nos da la oportunidad de vida con un propósito. Y bueno, sabemos que a pesar del proceso duro, doloroso, porque verdad, estar en un proceso de cáncer y medicamentos y todo eso, inyecciones, es doloroso, físicamente hablando. Pero aún así, usted le sirve al Señor. Hoy en día es pastor y le ha entregado todo al Señor. Así es que no dudemos del poder de Dios. Dios es el único que puede sanar tu alma, tu cuerpo. Así es que te damos gracias por sintonizar el programa Transformando Corazones. Dios te bendiga y terminamos orando y diciéndote que abras la puerta de tu corazón al Salvador, a tu Rey, a tu Señor Jesucristo. Dios te bendiga y pues nos vemos hasta el siguiente programa. Así es que